Hola mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este programa que con tanto gusto, con tanto amor preparamos cada día para ustedes. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante. Se llama el espíritu de Caleb o la personalidad de Caleb. Sí, Caleb, aquellos 12 espías que habían ido a explorar la tierra prometida, entre ellos iban dos maravillosos hombres, Josué y Caleb. Caleb estaba dentro de este equipo especial de personas que Moisés había enviado a esa tierra prometida para explorarla, con el sentido de ver qué tan buena, qué tan fácil era poder entrar en ella y habitarla. Pues bien, recordemos que de estos 12 hombres, dos, que fueron Josué y Caleb, trajeron un informe alentador. Los otros 10 fueron pesimistas, trajeron informes desalentadores, de angustia, en fin, de queja. Y entonces por eso es que de alguna manera el mismo pueblo de Israel fue castigado por esa queja, por esa duda, por esa desesperanza con la que miraban las cosas de Dios. Sin embargo, a Josué y a Caleb el Señor sí le permite entrar en aquella tierra prometida y vivir allí y conquistarla y ganar batallas y avanzar y aprender y crecer como seres humanos y establecerse en una tierra maravillosa. Vamos a leer pues esta historia que está en el libro de Josué, en el capítulo 14, verso 6 en adelante. Vamos a ir hasta el verso 14 en esta oportunidad. Dice así la palabra de Dios. Los descendientes de Judá fueron a Gilgal para hablar con Josué. Y Caleb, el Kenesita, hijo de Jefuné, le dijo a Josué: Acuérdate de lo que el Señor le dijo a su siervo Moisés en Cades Barnea. En cuanto a ti y a mí, yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar la región, y cuando volví, le hablé con toda sinceridad. Los que fueron conmigo hicieron que la gente se asustara, pero yo me mantuve fiel a mi Dios y Señor. Entonces Moisés me juró: La tierra en que has puesto el pie será siempre tuya y de tus descendientes, porque te mantuviste fiel a mi Dios y Señor. Ya han pasado 45 años desde que el Señor le dijo esto a Moisés, que fue cuando los israelitas andaban todavía por el desierto, y conforme a su promesa me ha conservado con vida. Ahora ya tengo 85 años, pero todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra, y puedo moverme y pelear igual que entonces. Por eso te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anac viven allí, y que tienen ciudades grandes y bien fortificadas. Pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de allí, como Él lo ha dicho. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio Hebrón para que fuera de él y de sus descendientes. Así fue como Hebrón llegó a ser de Caleb y de sus descendientes hasta el día de hoy, porque Caleb se mantuvo fiel al Señor, Dios de Israel. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué maravillosa historia esta de Josué y de Caleb, pero especialmente quiero concentrarme hoy en Caleb, porque un hombre de 40 años que fue a explorar la tierra, luego tiene que batallar, pasar vicisitudes, quedarse en el desierto, tratar de trabajar para poder llegar finalmente a la tierra prometida. Y por supuesto, 40 años después llegaron a la tierra prometida, así como el Señor se lo dijo a Moisés. Aquellos que se quejaron van a estar durante 40 años en el desierto y luego podrán entonces conquistar la tierra prometida. O sea que cuando Caleb se presentó a Josué, que era de alguna manera el que quedó encargado después de la muerte de Moisés, Josué, encargado de repartir la tierra, encargado de dar las leyes, encargado de gobernar, encargado de dirigir. Cuando se presenta Caleb delante de él, ya habían pasado 5 años de haber entrado precisamente a la tierra prometida. Y mira esta maravillosa expresión que le dice Caleb a Josué. Ya han pasado 45 años. Dice, ahora ya tengo 85 años. Esto está en el verso 10 y en el 11 dice, pero todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra y puedo moverme y pelear igual que entonces. Wow, esta palabra realmente es sorprendente. Porque muchos de nosotros pasa el tiempo, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y nos sentimos cansados, abatidos, nos sentimos cansados de emprender nuevos caminos, nos sentimos
Ya después de que tenemos 40, 50 o 60 años, no, ya estamos muy viejos, yo ya no puedo. ¿Qué haría este hombre para mantenerse en forma a los 85 años? ¿Qué haría este hombre para tener esa convicción tan profunda, esa fortaleza interior, ese espíritu valiente que tenía él para poder de alguna manera otra vez meterse en una empresa tan grande como era conquistar ese monte Hebrón y sacar de allí a los gigantes, a los anaseos? Pues realmente este hombre tenía que tener una fe inmensamente grande. Pero veamos de dónde vino Caleb. Recordemos entonces, en el libro de los Números está el nombre de esos espías que de alguna manera escogió Moisés, que el Señor se lo permitió y que mandó a explorar la tierra. Dice así, esto está en Números en el capítulo 13, verso 1 al 8. Dice, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, envía unos hombres a que exploren la tierra de Canaán, que yo voy a dar a los israelitas. Envía de cada tribu a uno que sea hombre de autoridad. Tal como el Señor se lo ordenó, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos eran hombres de autoridad entre los israelitas. Aquí vamos viendo ya cómo se va perfilando la personalidad de Caleb. La condición era que fueran hombres de autoridad, es decir, que tuvieran la capacidad de tomar decisiones, de gobernar, capacidad de mirar hacia adelante, de ser líderes. Lo vamos a ver ahorita más adelante en esas 12 virtudes de Caleb. Dice entonces la palabra de Dios. Tal como el Señor se lo ordenó, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos eran hombres de autoridad entre los israelitas, y eran los siguientes: Samuá, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén; Safat, hijo de Orí, de la tribu de Simeón; Caleb, hijo de Jefuné, de la tribu de Judá; Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar; Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Recordemos que este personaje entonces sale de la tribu de Judá, y esto es bien interesante tenerlo en cuenta, porque recordemos que Judá significa alabanza, y acordémonos que en la alabanza se derrota al maligno, que la alabanza es el reconocimiento de la bendición, el reconocimiento de la gracia de Dios, el reconocimiento del poder y la unción de Dios, y por eso nuestro cuerpo, nuestra vida exulta en una maravillosa alabanza a Dios, gratitud, reconocimiento de palabra, de pensamiento, de obra, de corazón, incluso con himnos, cánticos, con salmos. La persona que alaba es la persona que tiene la capacidad de derrotar al mal. Por eso es que Caleb tenía una personalidad que bien es cierto, si bien es cierto ya venía con autoridad, además era de una tribu muy especial, porque era la tribu de Judá. Acuérdate que de allí también sale nuestro Señor Jesucristo, por eso se dice el león de la tribu de Judá, porque era un hombre dispuesto a dar la vida por conquistar un mayor bien. Pero bueno, vamos a ver cuál fue el informe que entregó este hombre Caleb después de haber ido precisamente allá, a esa tierra prometida donde se encontraron con gigantes. Vamos a pasar allí también en Números 13, pero del verso 27 en adelante. Dice, le dijeron a Moisés, fuimos a la tierra que nos enviaste. Realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua, y estos son los frutos que produce. Pero el gigante, la gente que vive allí es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además de eso, vimos allí descendientes del gigante Anac en la región del Negev. Viven los amalecitas en la región montañosa, viven los hititas, los jebuseos y los amorreos. Y por el lado del mar y junto al río Jordán, viven los cananeos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo, pues vamos a conquistar esa tierra, nosotros podemos conquistarla. Pero los que habían ido con él respondieron, no podemos atacar a esa gente, ellos son más fuertes que nosotros. Y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. Decían, la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella, y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Vimos también a los gigantes de los descendientes de Anac, al lado de ellos nosotros nos sentíamos como langostas, y así nos miraban ellos también. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ya se está perfilando qué es lo que va a pasar en esta situación. Este informe desalentador de 10 personas, solamente una o dos
con Josué, se levantan a decir, nada, pues vamos a conquistar esa tierra. Esto está en el verso 30. Vamos a conquistarla. Nosotros podemos conquistarla. Un hombre entusiasta, un hombre positivo, un hombre con la capacidad de saber que si Dios le da la tierra, pues la va a tener precisamente. Ahora miremos la persistencia de él. Esto está en el capítulo 14 del mismo libro de los Números. Dice, entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. ¿Para qué nos trajo el Señor a este país? ¿Para morir en la guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en el poder del enemigo? Más nos valdría regresar a Egipto. Y empezaron a decirse unos a otros, pongamos un jefe, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente delante de todo el pueblo. Y Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor. Y estamos viendo cómo Caleb persistía, a pesar precisamente del informe desalentador de esta gente que decía que más les valía regresar a Egipto. Y empezaron a murmurar de Dios, de Moisés, de Aarón, en fin, se pusieron pues de alguna manera a sembrar la cizaña en medio del pueblo. Pero fíjate en el verso 6, Números 14, verso 6, lo que dice Josué y Caleb. Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor. ¿Por qué en señal de dolor? Por lo que estaban diciendo sus otros compañeros. Y dijeron a todos los israelitas, la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar en esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua. Pero no se rebelen contra el Señor ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. A ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. No tengan miedo. A pesar de esto, la gente quería apedrearlos. Entonces, la gloria del Señor se apareció en la tienda del encuentro a la vista de todos los israelitas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué experiencia más maravillosa. 2 hombres luchando en contra de 10, en contra de la corriente. Se parece a lo que estamos viviendo este mundo. Parece que todo el mundo va en una corriente impresionante y que nosotros somos los que quizá estamos mal porque estamos a favor de la familia compuesta por papá y mamá, estamos a favor de la castidad, estamos a favor de la pureza, estamos a favor de la fidelidad en el hogar, estamos a favor del cuidado de los niños. En fin, pareciera que nosotros somos los que vamos en contra, que los que estamos luchando contra corriente, pero allí debemos persistir, así como lo hicieron Josué y Caleb. Persistieron aún en medio de la tormenta y en medio de la dificultad, y fíjate que al final el Señor mostró su gloria, y por eso es que finalmente ellos son los que pueden entrar a esa tierra prometida. Pero vamos a ver estas 12 virtudes de la personalidad de Caleb en tu vida. Recordemos la primera. La primera es la autoridad. Recordemos que el Señor le pidió a Moisés que escogiera 12 hombres de autoridad. ¿Y qué es la autoridad? La autoridad son personas que tienen la capacidad de tener un testimonio de vida. Yo no sé si tú te acuerdas cuando comentaban acerca de nuestro Señor Jesucristo, todas las personas que le rodeaban, decían, este hombre con qué autoridad habla. Y es que la autoridad viene del testimonio de vida. La autoridad viene del conocimiento, la autoridad viene de la fortaleza interior, la autoridad viene de la práctica de la verdad, la autoridad que está dada por todas estas virtudes se convierte de alguna manera en un liderazgo, pero en un liderazgo positivo, porque hoy en día también tenemos liderazgos negativos. Así que lo primero que tenía Josué es autoridad. La pregunta mía en este momento, en esta hora del día es, ¿cuánta autoridad tienes en tu vida? ¿Cuál es el testimonio de tu vida? ¿Qué es lo que te hace obrar con autoridad? Decir, un momentico, las cosas son así. Yo he obrado, yo conozco, yo tengo esta experiencia y aquí conozco esto y voy a obrar aquí. Y quiero invitarlos a que hagamos esto, lo otro, lo demás allá, y con esa misma autoridad con la que hemos tratado de llevar, de manifestar nuestra vida, pues es con la que hablamos. Recordemos los jugadores de fútbol que han llegado lejos,
Los jugadores de cualquier deporte, los que compiten en cualquier deporte, que han ganado medallas, se vuelven autoridad en una materia. Y entonces todo lo que ellos digan o dejen de decir, pues es como si fuera palabra de Dios, porque son autoridad en esa área. En este sentido, la autoridad bíblica, la autoridad espiritual, viene realmente de la práctica de la verdad. Tengo la capacidad de pararme a hablar. ¿Por qué? Porque conozco, porque he vivido, porque llegué, porque logré vencer, porque logré pasar. La autoridad incluso puede contener una vida pasada de pecado, que te puede dar a ti la autoridad para hablar precisamente sobre todas las cosas negativas que produce el pecado. Eran hombres que tenían autoridad, que tenían voz, que eran decididos, que no tenían miedos, por eso era que tenían precisamente autoridad. El segundo elemento de la personalidad de Caleb era la valentía para explorar. Y esto es bien interesante en la vida de una persona. Muchos de nosotros necesitamos tener valentía para explorar nuevas causas, nuevos caminos, nuevas circunstancias, nuevas formas. A veces nos vamos quedando muy acomodados en la vida, a veces nos quedamos en una zona de confort en la que tal vez no queremos movernos porque ya conquistamos algo y nos da miedo buscar algo mejor, algo nuevo, algo que le pueda brindar mayor bendición a las personas que nos rodean. Yo he conocido muchos sacerdotes, he conocido incluso muchos laicos que se lanzan a explorar caminos de bendición en sus vidas y logran conquistarlos. Hay un libro muy antiguo, bueno, se ha vuelto ya antiguo con el paso de los años, pero es un bestseller de hace tal vez un par de décadas, que se llamaba ¿Quién se ha robado mi queso? Y hablaba de dos ratoncitos que estaban trabajando en una mina de queso y todos los días les salía queso y todos los días comían queso, pero un buen día no salió más queso. Entonces uno de ellos se quedó, no, aquí va a salir más queso. Y el otro le dijo, no hombre, vamos a buscar en otro lado porque aquí ya se acabó. Y tras estar esperando y esperando, el otro le insistía, no, aquí tiene que salir, toda la vida hemos tenido el queso, toda la vida hemos comido acá, toda la vida sale queso, aquí va a seguir saliendo queso, estoy seguro. Y el otro dijo, no, voy a ir a explorar. Pasado el tiempo, salió este ratoncito a explorar y se demoró muchísimo tiempo. Este otro no volvió a tener razón ni nada de él, pero al fin y al cabo del tiempo encontró una nueva mina de queso. Y el otro ratoncito que se quedó donde estaba esa mina de queso anterior, ya no había nada, ya perecía precisamente de hambre. A veces necesitamos la valentía para explorar en nuestra vida nuevos caminos. Eso es el espíritu de un hombre emprendedor, de una mujer emprendedora. Un momentico, si por acá no se puede, me voy a meter al internet, voy a buscar por allí, voy a ir al otro lado, voy a consultar, voy a buscar en otros lugares cómo puedo hacer para emprender una vida mejor. Nosotros, por medio del Santo Espíritu de Dios, tenemos que ser renovados todos los días, porque el Espíritu Santo nos hace nuevos, siempre hace nuevas todas las cosas, nuevas maneras de orar, nuevas maneras de emprender los caminos de evangelización, nueva manera de desarrollar nuestra vida dentro de nuestro propio hogar, aún de buscar nuestro sustento para nuestra vida cotidiana. Bien, esa es la segunda virtud que tiene Caleb. La primera es la autoridad, la segunda la valentía para explorar, la tercera la sinceridad. Cuando uno lee la historia, aquí le dice que él le está recordando a Josué que cuando fue donde Moisés habló con toda sinceridad, toda sinceridad. Mira, es fundamental, es vital en la vida de una persona hablar con sinceridad, actuar con sinceridad, ser congruentes en la vida. Te hablo lo que tengo, lo que siente mi corazón. Así a muchos no les guste, a veces hay personas que se quedan calladas ante los atropellos, ante las injusticias, ante la cantidad de años de ser pisoteados. Prefieren quedarse callados porque están atados tal vez a un pedazo de pan, por miedo a denunciar, por miedo a hablar. No, nosotros tenemos que hablar con sinceridad, lo que sentimos en nuestro corazón. Incluso podríamos colocar palabras en nuestros labios como, no sé si me equivoque, pero pues mira, lo que estoy sintiendo es esto. De pronto no es, pero lo que estoy sintiendo es tal o cual circunstancia. Tenemos que hablar con sinceridad, siempre con la verdad. Vimos esto, confío en el Señor, hablo desde la verdad que tengo en mi corazón. No me quedo callado. Ya tenemos tres, entonces, elementos que son importantes. Primero, autoridad. Eres una persona de autoridad. Segundo, eres una persona valiente para explorar nuevos caminos. Tercero, una persona que siempre es sincera.
Esto cuesta trabajo. Salir a veces de la mentira o de la oscuridad, pasar a la sinceridad a veces es difícil. Vamos a hablar del punto número 4. También está dentro de la historia, dentro de todas estas lecturas que he podido realizar en este día. El cuarto elemento se llama la fidelidad. ¿Y qué tipo de fidelidad? La fidelidad de la fe puesta en el Señor. Fidelidad viene de fe. De eso viene la palabra fidelidad, de creer. Fe puesta en el Señor, la confianza en Dios y la disposición para obedecer. Por eso el Señor habla muchas veces, si ustedes, a los discípulos, si ustedes me hacen caso, le hacen caso a mis palabras, serán de veras mis discípulos. No puede existir una fe sin obediencia. Por eso la fidelidad es la unión de la fe, la confianza en Dios y de la obediencia, que produce la obediencia. Entonces este hombre actuó con toda fidelidad. Él creía en Dios. Él le hizo caso a Dios. Él tenía confianza en que Dios iba a entregarles esa tierra prometida y por eso le obedeció. Fue y dijo, si el Señor nos la prometió, el Señor nos la va a dar. Entonces este es un cuarto elemento fundamental, la fidelidad que nace precisamente de la fe. Y la idea es cuestionarnos a nosotros mismos. Cómo de alguna manera la personalidad de algunos sujetos de la Biblia pues debe influir en nuestra propia personalidad. En algunos de ellos debemos copiarla, asimilarla, estudiarla, valorarla y mirar nosotros qué virtudes de ellas tenemos o en qué necesitamos mejorar. Tal vez sea precisamente en la autoridad, porque no somos testimonio de vida. En la valentía, porque somos unos acomodados, nos da miedo salir a explorar cosas nuevas. O en la sinceridad, no hemos salido totalmente a la luz, somos miedosos para hablar con la sinceridad. O una cosa que es todavía peor, que es el tema de la fidelidad cuando faltamos a ella. Es una circunstancia muy, muy complicada porque quiere decir que no tenemos confianza en el Señor, que nuestra fe no está puesta en Él y por lo tanto no estamos dispuestos a obedecer. Estos son 4 los elementos. Vamos entonces con la quinta virtud, que también es fundamental. Se llama optimista. Una persona optimista. Caleb era optimista a pesar de los gigantes, a pesar de las montañas, a pesar del largo trabajo, a pesar del desánimo de los que estaban hablando, decía, no, esa tierra es buena. Le ve el lado bueno a los retos. Eso es el optimista, la persona que le ve lo bueno a los retos. El optimista no es solamente el que habla bien todo el tiempo, pues podemos hablar bien todo el tiempo, pero ante los retos nos podemos derrumbar o nos podemos echar para atrás. Pero el optimista, como este hombre Caleb, pues es la persona que en medio del reto, en medio de la dificultad, le ve lo positivo. Decía, no, esa tierra es maravillosa, miren los frutos que hemos traído. Pues si están los gigantes, el Señor nos dará la capacidad para sacarlos de ahí. Él de alguna manera veía cómo podía llegar a conquistar esa tierra precisamente por la promesa del Señor. ¿Cuántos de nosotros somos personas pesimistas? A todo lo bueno le vemos algo malo, a toda solución le vemos un problema y a todo problema le vemos un fatalismo. Eso es una persona que está de alguna manera siendo pesimista, todo lo contrario a ser optimista. ¿Cuántas veces en el día nuestras conversaciones son negativas? Es hablando de lo malo, de cómo se va a poner peor el país, de las cosas se van a poner difíciles, incluso sembramos el miedo, contagiamos a los demás, nos vivimos quejando por las circunstancias que vivimos en nuestra vida. Entonces, esto yo pienso que tiene que cambiar en nuestra vida, porque es una de las cosas que al Señor no le agrada. Al Señor no le agradan los pesimistas. Recuerdo una vez que Josué, aquí precisamente en el capítulo 7 con el pecado de Acán, después de haber perdido una pequeña batalla por el pecado precisamente de Acán, se tira al suelo a llorar y a lamentarse y el Señor le dice, ¿qué haces ahí tirado en el suelo? Deja ya de lamentarte, más bien levántate y ve a buscar quién fue el que pecó. Y eso es lo que sucede. El optimista se vive quejando, se vive lamentando, se vive llorando. Yo te pregunto, ¿cuánto te lamentas tú en la vida? ¿Cuánto te lamentas en tu corazón, en tu vida cotidiana? Y tal vez por eso siembras quizá amargura en tu propia vida o en la vida de los que te rodean. Pues bien, ya tenemos 5 elementos, los voy repitiendo precisamente para que se les vaya grabando en la cabeza estos elementos de la personalidad de Caleb. El primero era autoridad, el segundo valentía para explorar, el tercero sinceridad, el cuarto fidelidad, fe puesta en el Señor, confianza en Dios
y disposición para obedecer. El quinto, optimista. Ve lo bueno ante los retos. Ve lo bueno ante los retos. Pues siempre ve lo bueno, pero especialmente ante los retos. La número 6. Esta es importantísima. Caleb era un hombre argumentador. Quiere decir que defiende la verdad con argumentos. No es una persona que se queda callada, sino que está buscando la solución, se arma de razones, así como nos lo dice San Pedro, la carta de San Pedro que dice, estén preparados para dar razón de todo el que les pida razón de vuestra esperanza. En primera de Pedro 3:15 dice así, estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Fíjate, todas las personas que se enamoran de Dios, aquellos que se han dejado seducir por Él, aquellos que creen con sinceridad en Dios, que le son fieles, que están dispuestos a obedecer, son personas que siempre están buscando argumentos para defender la fe. Y en esto quiero hacer un poquito de énfasis porque muchos que están a nuestro alrededor están siempre buscando argumentos para no creer. Si sabes que encontraron tal cosa, si sabes que los platillos voladores, si sabes que salió el Nuevo Testamento escondido de Judas, si sabes que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena, eso lo escribieron en los libros ocultos del no sé dónde. No, yo no estoy buscando cosas negativas ni cosas para disminuir mi fe. Todos los días quiero buscar razones suficientes para creer. Cada documento, cada milagro eucarístico, cada verdad, cada discernimiento de la palabra, cada hallazgo importante que me reconfirma esta fe, la estoy de alguna manera almacenando en mi conocimiento, en mi mente, en mi computador, en los lugares donde puedo tenerlas almacenadas para poderle dar razón a las personas de la fe, para poder tener argumentos de decir por qué sí es posible cambiar, por qué podemos cambiar en nuestra vida, transformarnos. Y por eso es que necesitamos ser personas de fe. El mundo está lleno de gente pesimista, de gente que quiere de alguna manera distraer nuestra vida de ese regalo de Dios, de precisamente el don de la fe. Pero nosotros estamos preparados para darle respuesta a las personas. No estamos hablando de pelear con nadie, de ninguna manera. Esto creo que lo he hablado ya en otros programas. Este texto bíblico está en 2 de Timoteo en el capítulo 2, verso 14 al 25. Donde dice no tengan peleas con nadie, ya saben que perjudican a quienes las escuchan. No se trata de pelear y mucho menos por cuestiones de fe, pero sí estar argumentados. La gente necesita escuchar argumentos para que lo que estamos hablando realmente parezca convincente, no parezca, sea convincente y podamos llevar a los pies de Jesús, hacerlos enamorar de Jesús con argumentos. El que tiene fe no es la persona que se queda callada, que no lee, que no estudia, no. Es la persona que se llena de argumentos para poder responderle a las demás. El número 7, la séptima virtud que tiene este hombre. Era un hombre conciliador. Acordémonos cuando fueron a presentar los argumentos para decir que esa tierra era terrible. Dicen, no, un momentico, venga, no, esa tierra era buena. Como que además con los argumentos trata de conciliar la verdad, es decir, de buscar la solución. No se trata de venir a pelear con nadie, sino de ser personas conciliadoras, pero previo al requisito de ser conciliador necesitamos, por supuesto, tener argumentos. Y el principal argumento está basado en la verdad. Y por eso, cuando nosotros tenemos la verdad, también tenemos autoridad. Y como tenemos la verdad y tenemos autoridad, pues somos personas de fe. ¿Y por qué somos personas de fe? Porque creemos en Dios y estamos dispuestos a obedecerle. Han sido todas estas virtudes de las cuales hemos estado hablando hoy, de esta personalidad de Caleb. Autoridad, valentía para explorar, sinceridad, fidelidad, ser optimista, ser argumentador y ahora ser conciliador. Nosotros no somos personas de estar tampoco peleando y encendiendo avisperos por ahí, llamas en todos los lugares donde bañas, sembrando cizaña en los corazones, dividiendo, hablando mal de tal o cual sacerdote. No, sencillamente podemos exponer nuestra verdad y tratar de excusar a los demás, de quizá decir palabras suaves, dulces y amables, pero siempre en la verdad, tratando de ser conciliadores, porque a veces se levantan unos polos que lo que hacen es hundir más a los hombres en los desesperos, en las divisiones, en las guerras, y eso no está bien. Entonces esta virtud es muy bonita, ser una persona conciliadora. La pregunta es,
qué tan conciliadores somos nosotros. Y eso nos pone a pensar si realmente somos personas de bien o somos personas que estamos llenos de resentimientos y de rencores en el corazón, que lo que hacen es sembrar divisiones a donde quiera que vayamos. En esto hay que tener mucho cuidado, especialmente en nuestras comunidades de oración, donde vemos personas que a veces lo que hacen es llevar divisiones, nos ponen a pelear a unos contra otros. Bien, esta es la séptima virtud. Vamos con la virtud número 8. Caleb era un hombre sumiso y obediente. Ya habíamos hablado de la obediencia dentro de la fidelidad, pero esa obediencia no solamente era la obediencia a Dios, estábamos hablando de la obediencia a Josué. Y fijémonos que Josué, que era precisamente el que Moisés nombró para entrar en la tierra prometida, hijo de Nun, creo que era Josué, pues fue el que el Señor colocó a través de Moisés como el líder. Hubiera podido decir, un momentico, esta tierra me la prometió Moisés, yo la voy a tomar, yo no tengo que irle a decir a nadie, no tengo que hablarle a nadie, no tengo que presentarme delante del obispo ni delante del sacerdote, no, yo tengo dones, no, yo voy a hacerlo, a mí me han aprobado todas las personas, así el sacerdote no me apruebe. No, la persona de Dios, el que tiene el espíritu de Caleb, es el que respeta por encima de todo la autoridad y tiene la capacidad de ser sumiso a esa autoridad. Fíjate que esperó 5 años para ir a hablar. No entró con egoísmo, ni quiso pasarse los conductos regulares, ni pasar por encima de las personas, sino que fue obediente, sumiso y obediente. Supo cuál era la autoridad y fue a la autoridad a demandar la promesa que Moisés le había hecho, o mejor, que el Señor le había hecho a Moisés. A pesar de la gran fortaleza que tenía, un hombre que ya tenía 85 años y que estaba dispuesto a pelear y que tenía la fuerza para pelear, sin embargo se sometió a la autoridad de Josué, que con él entró, era su compañero de conquista, pero como Moisés lo había ordenado como jefe, él agachó la cabeza delante de Josué y fue a decirle a Josué, por favor, te pido que me entregues la tierra que me había prometido Moisés, acuérdate que tal y tal cosa pasó en el pasado y que yo me mantuve fiel y por eso me la entregaron. Y Josué, por supuesto, lo bendijo y se la entregó. Eso es lo bonito cuando somos personas obedientes, cuando somos personas que entendemos la autoridad. No por, decimos en mi país, por lamberle a las personas. No, es porque de cara a Dios somos personas que conocemos lo que es la autoridad. El noveno elemento que tenía esta gran personalidad arrolladora, que espero que también tú la tengas, es que es paciente para esperar las promesas de Dios. Él se quedó esperando. Fíjate que pasaron 45 años, lejos de murmurar, lejos de maldecir, lejos de echarse para atrás, de derribarse, de derrumbarse, de volverse perezoso. No, él siguió trabajando, incluso trabajaba por ayudar a los otros, ayudó a conquistar otros territorios. Pero al final, a los 5 años de haber entrado a la tierra prometida, pues este hombre ya fue y reclamó lo suyo. Y finalmente tuvo su tierra prometida y su porción, porque era una persona paciente. A veces nosotros no tenemos paciencia para esperar en Dios. Nos ha prometido tantas bendiciones. Hemos ido a congresos, hemos ido a oraciones, hemos ido a misas de sanación, hemos escuchado la palabra, hemos escuchado predicaciones que nos han dicho, sí, Dios te va a bendecir, sí, va a llegar la bendición, sí, tranquilo, al final va a llegar la bendición, pero nos desesperamos en el camino. Estamos murmurando, buscando, quejándonos. No, este hombre es paciente para esperar en Dios. Es decir, la paciencia es cuando hacemos las cosas bien y todavía no vemos el fruto, pero sabemos que en algún momento va a llegar, no nos desesperamos. Eso es muy difícil, ser personas pacientes. Sin embargo, este hombre tenía esa gran virtud. Espero que todos podamos de alguna manera ir mejorando también en esta virtud, la paciencia. La número 10. Vamos a pasar a la 10. Creer firmemente en que las promesas de Dios se cumplen. Creer firmemente, es decir, la certeza de que si Dios lo prometió, eso va a dar. Si está escrito, así va a ser. Si la iglesia lo ha dicho, así va a ser. Si Dios lo ha prometido, así va a ser. Yo confío en las promesas de Dios. De hecho, hay una canción muy bonita por ahí que dice que confío en las promesas de Dios. El hombre tiene que confiar en las promesas de Dios, porque si no, entonces, ¿en dónde está su esperanza? ¿En dónde está el tiempo de la espera, con tranquilidad, con paciencia, con serenidad? Mira, confía en que Dios te va a sacar adelante.
te va a ayudar a atravesar tu problema. Estás haciendo las cosas bien, te has entregado a Dios, estás orando, estás aprendiendo, estás saliendo de la oscuridad de la vida, de aquella mentira, de aquel alcoholismo, de aquella dualidad de vida, de aquella infidelidad, y ahora estás tratando de hacer las cosas bien y pareciera que no llega la bendición. Pues yo te invito a que creas firmemente que Dios te va a bendecir. Hay una palabra maravillosa que está en Habacuc, en el capítulo 2, verso 2, que dice: aunque estas promesas parezcan tardar, escribe en tablas de barro, porque llegarán en el momento oportuno, se cumplirán sin falta. Las promesas de Dios siempre se van a cumplir en tu vida. Tú, tranquilo, solo confía y cree firmemente en que Dios te va a sacar en victoria. Bien, vamos a la 11ª virtud, a la 11ª virtud. Es mantenerse saludable. Bueno, esto sí que pareciera que no tiene mucho que ver, pero es de una importancia astronómica en esto de la fe. Las personas de fe deberíamos ser personas que nos cuidamos, no por vanidad, ni más faltaba, no se trata de la vanidad, se trata de estar saludables. Y por eso es que el Señor a lo largo de la palabra pues sacó una cantidad de leyes en el Antiguo Testamento: no tomes esto, no cojas aquello, no camines en tal día, no hagas lo de más allá. No era realmente por querer imponerle cargas a las personas, sino por cuidar la vida de una persona. Una persona debe tratar de cuidarse en el sueño, tratar de cuidarse en el deporte, con el deporte, en las comidas, cuidarse en lo que lee, cuidarse de cualquier manera, incluso cuidarse de las tentaciones, de las cosas que lo pueden exponer a uno a las caídas. Cuidarse también, digamos, en lo físico, de evitar enfermedades, evitar contagios, para estar saludables, porque fíjate, somos más bendición cuando tenemos salud que la gran mayoría de veces que cuando estamos enfermos. A veces hay una enfermedad, pues por supuesto que el Señor la permite, no la envía, pero la permite, digamos, para la salvación de muchas almas. Pero en términos generales, hace mucho más una persona saludable evangelizando, predicando, sirviendo, que una persona que no se cuida en su vida, que es desordenada, que fuma cigarro, que come a deshoras, que se descuida en todos los aspectos. Al final, pudiendo extender sus años y servir más al Señor, pues termina su vida, digamos, falleciendo antes del tiempo señalado, precisamente porque no nos cuidamos bien. Y vuelvo a repetir que no es por la vanidad, sencillamente es porque necesitamos estar en forma para poder desarrollar un trabajo saludable y eficaz para el reino de los cielos. Y vamos a hablar de la 12ª virtud de Caleb, este hombre maravilloso. Se llama ser perseverante. A pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, a pesar de tener gente en contra, a pesar de que todos se querían amotinar y los querían apedrear y los querían matar, él se llenó de argumentos, él enfrentó, él caminó, él corrió, él dijo, él argumentó en todas las formas, fue perseverante. Recordemos que esto de la perseverancia es una virtud fundamental. La perseverancia es un paso que está después de la fidelidad, está movido por la fidelidad, pero está después de la fidelidad, es un poco superior. La fidelidad muchas veces es en el largo tiempo mientras no haya circunstancias difíciles, pero la perseverancia se da cuando en la fidelidad aparecen problemas y circunstancias adversas. Cuando tenemos gente en contra, cuando vemos que la tarea es muy difícil, que hemos enfrentado diversos problemas, pero creemos en el proyecto que estamos de alguna manera construyendo para nuestra vida, en este caso este proyecto de fe. Ser perseverante es difícil. La perseverancia involucra las dificultades, pasar por encima de ellos, y para esto es precisamente que se necesita ser optimista, conciliador, obediente, paciente, es decir, tiene toda esta cantidad de virtudes que hemos logrado exponer en esta hora del programa. Pues espero que tú tengas esta personalidad de Caleb, porque de verdad que tiene sentido para que puedas conquistar tu tierra prometida, no importa el tiempo que pase, no importan las circunstancias ni las dificultades. Pues ya estamos llegando prácticamente al final de este programa. Yo quiero recordarte que mi nombre es Juan Alberto Echeverry, soy un laico comprometido de la Iglesia Católica, una persona común y corriente que sin ser sacerdote ni religioso me dedico a la evangelización.
Puedes buscar toda mi literatura en las diferentes librerías católicas, pero también la puedes encontrar en internet. Tengo diversos libros para motivar la vida de las personas desde el punto de vista espiritual. Puedes buscar mi página web www.juanalbertoecheverry.com o puedes entrar a Facebook. El personal no, porque ya está lleno, pero tengo uno oficial que se llama Juan Alberto Echeverry Autor. Ahí le das un clic en like y te comienzan a llegar pues los mensajes de esperanza, de fortaleza y de ánimo para tu propia fe. También puedes escribirme a mi correo electrónico j-echeverry con y de yankee al final, j-echeverry, b corta, doble r y de yankee al final, @hotmail.com, j-echeverry @hotmail.com. Bien, mis queridos hermanos, que la gracia, la paz, el amor de Dios esté con cada uno de ustedes, que lo siga fortaleciendo y construyendo ese espíritu de Cristo y ese espíritu de Caleb en sus corazones. Dios los bendiga, hasta una próxima oportunidad.